Muy buenas tardes, noches, en esta última de las sesiones de este ciclo de Mías Latinas sobre la actualidad de Ibn Arabi. Hoy tenemos la suerte realmente de tener una sesión muy interesante y bastante conectada con la que hace unos cuantos fines de semana nos ofreció Amina González sobre la influencia de Ibn Arabi en Sheikh Alawi. Hoy iremos un paso atrás y hablaremos del Emir Abdelkader con Armando Montoya Jordán. Armando Montoya Jordán, que es bien conocido de Mías Latina, es investigador predoctoral en la Universidad de Granada, bueno, pues donde estudia asuntos y aspectos referidos al sufismo contemporáneo, premoderno, digamos, desde esta tradición de conexiones entre mundos, especialmente que tiene que ver con esos sufismos transnacionales que ocurren entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Armando es además es una persona bien versada en estos mundos. Lleva muchísimos años investigando sobre tasawuf, sobre sociedades iniciáticas, sobre iniciación. Además, tiene dos maestrías importantes, una maestría en el Goldsmith College de Londres sobre Islam y otra maestría en la Universidad de Granada sobre sufismo contemporáneo. Perdón, sobre sufismo en Al-Ándalus, la tradición islámica de Al-Ándalus. Y bueno, pues es un habitual, como os decíamos, de estos temas. Yo os tengo que presentar como un investigador inquieto, una persona interesada por comprender esas relaciones entre el mundo tradicional y el mundo contemporáneo premoderno, que tendrá muchos matices, pero yo creo que la charla de hoy nos va a dar algunos aspectos centrales para poder comprender pues todo esto. Así que Armando, sin más dilación, todo tuyo, ¿vale? Todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Antonio, por tus generosas palabras y agradecer a los amigos que están presentes aquí. Eh, es un placer siempre estar en esta plataforma de Mías Latina y mis agradecimientos sobre todo a Pablo por la gentileza en la invitación. Eh, Antes de iniciar, pues también te quería agradecer a ti por la orientación que me vas ofreciendo en la realización de ese trabajo, ¿no? La presentación de hoy es en realidad un resumen sucinto de lo que estoy elaborando de manera más extensa en el marco académico de la UGR. Y de pasada me gustaría también hacer un pequeño homenaje al profesor eh, Alberto Ventura, de la Universidad de Calabria, que falleció hace muy poco, un investigador europeo importante en el campo del sufismo y con quien tuve la oportunidad de poder conversar sobre estos temas, y fue el que me orientó muchísimo, me abrió nuevas perspectivas en este amplio espectro del sufismo en la era de la premodernidad y en esta transformación, ¿no? Hacia la contemporaneidad. Así que, sin mayor dilación, bueno, el título, ¿no? de esta presentación, digamos, tiene que ver con el papel eh, eh, que tiene el Mir Abdelkader al-Jazairi, ¿no? Abdelkader al-Hassani, ese es su nombre original, eh, en la recepción, la transmisión y lo que yo denomino la restitución del legado akbarí en un contexto muy concreto que sería el de las provincias árabes del Imperio Otomano en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, una época de grandes transformaciones políticas y de grandes cambios y reformas en el seno del Estado, del sultanato otomano, ¿no? Eh, digamos que el emir es en sí mismo, ¿no? Podemos ver en su persona digamos, uno de los últimos grandes herederos de la tradición akbarí, y que tiene esa función de restituir
las enseñanzas de Ibn Arabi y de sus comentaristas más importantes en ese contexto, y a su vez ser el transmisor de esas ciencias y esas enseñanzas a una nueva generación de discípulos, y serán pues esos discípulos quienes a su vez formarán a otros llegados de orbes diferentes del espacio de la UMA, ¿no? Estamos hablando en el caso concreto de Iván Agueli, el visionario y pintor sueco, que a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, entra en contacto con algunas organizaciones sufíes en el Cairo, y pasamos muchos años entre París y el Cairo, y es quien recibe esta iniciación, esta baraka, para luego él diseminarla en el ambiente parisino de su época, y ya sabemos que hacia 1911 pues inicia René Guénon y se inicia aquí una fase nueva que conecta la cultura europea con la tradición albarí, ¿no? Ese es, digamos, el tema central de esta charla, que voy a, digamos, les propongo, pues, una presentación bastante más bien sucinta, sencilla, que se divide en dos partes. La primera tiene que ver con el proceso de restitución, la reconstrucción histórica que llevo a cabo en esta restitución hasta la llegada de Abdelkader a Damasco, y la segunda tiene que ver con una mirada intertextual a, digamos, tanto de algunas obras, o fundamentalmente del Futuhat de Ibn Arabi, con el Kitab al-Mawaqif, que es la obra eh, principal que nos ha legado el Sheikh Abdelkader. Bueno, y entonces la parte, digamos, la parte de la reconstrucción histórica tiene que ver con un punto que yo denomino ¿no? Un punto de ruptura. Cuando hablo de restitución, necesariamente aquello implica la pérdida de algo, ¿no? Restituimos algo que hemos perdido, ¿no? Y en ese sentido, analizando la historia misma de la narrativa sufí, podemos observar que el legado del maestro murciano, que fue diseminado de manera muy veloz. Esto es algo sorprendente. Hay un trabajo muy interesante de Claudia Das al respecto, ¿no? Que de una de las tantas, digamos, atributos que sorprenden, ¿no? De la obra y vida del maestro, la extensísima obra que tiene, ¿no? La infinidad de articulaciones que es capaz de elaborar, y la serie de viajes y todo. Lo que sorprende es sobre todo la rapidez con la que se diseminan sus escritos en el ámbito de la UMA, ¿no? O sea, esto es bastante, digamos, ya es un tema que se ha estudiado de manera regular, y se sabe que desde ámbitos tan lejanos como la India hasta el Al-Ándalus, en los primeros años, o en el primer siglo después de la muerte de Ibn Arabi, se tiene acceso a estos escritos. Y ojo que aquí estamos hablando de manuscritos escritos por los propios autores o por copistas encargados de copiar estos manuscritos, que obviamente eran reservados para una élite de letrados o para entornos iniciáticos. Por lo tanto, es algo muy particular en el caso de las tantas cosas que hay que decir de Ibn Arabi, que su obra se expandiera de manera tan veloz en todo el ámbito de la UMA. Pues en el ámbito en concreto de los territorios árabes, que a partir del siglo XIII están bajo dominio mameluco, ¿no? Egipto, Bilad al-Shams, lo que es Siria y Líbano hoy en día, y la península arábiga, con Medina y Meca como las ciudades santas del Islam, están bajo regencia política de los mamelucos, ¿no? Es durante, sobre todo, en la época a partir del siglo XIII y fundamentalmente a partir del siglo XIV, cuando aparecerán una serie de polémicas articuladas desde entornos relacionados intelectualmente, relacionados a la jurisprudencia, ¿no? Y en el caso en particular al que me voy a referir, y al que obviamente los estudiosos hacen referencia como el paradigma ¿no?
del polemista que elabora un feroz ataque contra la obra y vida de Ibn Arabi, sabemos ya, Ibn Taymiyyah, el faquí doctor de la ley damasceno de la escuela Hanbalí, ¿no? Ibn Taymiyyah es el que se encargará de imputar de manera feroz y hasta violenta contra contra las enseñanzas de Ibn Arabi y muy específicamente contra algunos aspectos de su ontología, ¿no? La influencia que ejercerá este discurso en posteriores autores que ven en este tipo de sufismo y del sufismo de Ibn Arabi y de todos sus comentadores posteriores, ¿no? Kunawi, Kashani, Farghani, Kaysari, ¿no? Que encontrarán digamos, una disonancia desde una perspectiva más bien de tinte literal, ¿no? Desde una perspectiva de la jurisprudencia de tinte muy literal, una disonancia con las enseñanzas, supuestamente una disonancia con las enseñanzas coránicas y proféticas, y por lo tanto, de este modo, encontrándolas, ¿no? Encontrando que la influencia de estos discursos en el ámbito de la intelectualidad y la espiritualidad islámica no hacen sino desvirtuar al creyente del camino correcto hacia la realización del din, ¿no? Esto, digamos, lo podemos ver en los discursos que toman como modelo, sobre todo las obras de Ibn Taymiyyah, que es como decimos, hemos dicho anteriormente, el personaje paradigmático. No obstante, analizando las obras con mayor detenimiento, hay otros personajes que elaboran, digamos, un análisis mucho más riguroso, tal vez, ¿no? Desde el punto de vista de la antología, mucho más sistemático y más extenso que Ibn Taymiyyah, pero que sin embargo no tendrán tal vez esa influencia tan preponderante, precisamente ¿no? Porque tal vez la articulación no se hizo con esa hostilidad como la que caracterizaba el discurso de Ibn Taymiyyah. Me refiero a, por ejemplo, al teólogo timurida Masud al-Taftazani, que tiene una obra dedicada en concreto contra toda esa visión de la cosmología akbarí y sobre todo de la ontología akbarí, sobre las cuestiones del wujud, del término problemático denominado wahda al-wujud, relacionado supuestamente a una elaboración de una ontología que partía de su propio discurso, es decir, de Ibn Arabi, ¿no? Y refutando esa posibilidad, ¿no? De que este wujud, esta existencia, que para Ibn Arabi está presente en toda criatura, pero que está presente en tanto que teofanía y no como una entificación propia, eh, es algo que resulta casi inaceptable, ¿no? E incomprensible para la mentalidad o para la mentalidad de los intelectuales que parten de premisas racionalistas como son la teología, ¿no? De las disciplinas como la teología y la jurisprudencia. Hay una obra muy importante, creo yo, de gran envergadura, publicada por Alexander Nish a este respecto, ¿no? Ibn Arabi in the Later Islamic Tradition, ¿no? Él elabora esa historia de las polémicas en torno a la figura y obra de Ibn Arabi y hace un trabajo exhaustivo, que es interesante desde el punto de vista histórico, no obstante, algunas premisas no las comparto, en particular porque parte de la base de que existe, ¿no? Existe a priori una dicotomía entre una supuesta ortodoxia representada por los doctores de la ley, los ulema, y una mística que nunca ha estado del todo adherida a los principios de la Sharia, o que ha sido muy en contraposición a todo el rigor de la Sharia y de la ortodoxia. Entonces son simplificaciones que a veces no permiten entender y se crean esquemas binarios en los que solemos ver, ¿no? A veces hasta de manera
muy casual, ¿no? Esta denominación de sufismo como algo heterodoxo o muy próximo a una heterodoxia y en contraposición a una... Pero la realidad, observando y analizando las fuentes de la propia tradición sufí, es diferente, ¿no? Sabemos que muchas de las obras de los primeros sufíes, desde Kalabadi, incluso antes que él, los sufíes han tenido, ¿no? esa visión de saber reconocer la dimensión que se le otorga a la Sharia, en tanto que, digamos, ley sagrada, pero que rige los ámbitos sobre todo del mundo del amal, de la acción, ¿no? Y entonces, que se complementa con una ciencia infusa, con una ciencia del corazón, que es un don divino y cuyos receptáculos y cuyos detentores son los aulilla, los maestros, los próximos a Allah, y que son ellos quienes elaboran a través de estos discursos inspirados una serie de ciencias esotéricas que con el tiempo conforman modalidades diversas según la tipología espiritual de los maestros. Por eso que tampoco podemos homogenizar el sufismo como una vía única, ¿no? Porque hay una diversidad de discursos y de perspectivas, y esta particularmente la Akbari tiene esa capacidad de poder articular de manera extensa y con un rigor muy sorprendente, una serie de temas que están presentes de manera alusiva en el Corán sobre la relación entre el uno, la multiplicidad y la función del hombre en la creación, en el cosmos, ¿no? En fin, son temas que toda la tradición al recoge, pero que conforman, digamos, en los lenguajes alusivos en los que están narrados estas ciencias, conforman, digamos, una serie de disciplinas que no son del todo o no han sido del todo aceptadas por ciertos sectores de la intelectualidad islámica, sobre todo en concreto en el ambiente de la cultura árabe a partir del periodo mameluco, ¿no? Porque luego la historia en otros ámbitos de la UMA es diferente, ¿no? En el Indostán, en Asia Central, en el ámbito selyúcida y luego otomano, hay todo un florecimiento de las tradiciones akbaríes, ¿no? Y esto es porque hay una visión diferente, una apertura y hay una aceptación de la obra y vida del legado del maestro murciano, lo que no se da en el ámbito precisamente por, digamos, desde el punto de vista histórico, como consecuencia de estos ataques hostiles de parte de algunos polemistas como Ventamilla, ¿no? Entonces el resultado de todo esto, entiendo yo, es que se genera, ¿no? Se sucede una ruptura, ¿no? Una pérdida en la transmisión, ¿no? En la recepción de todo este legado, ¿no? No total, sino parcial, porque de todos modos posee una, digamos, una cualidad propia, ¿no? Estos lenguajes alusivos, estas ciencias herméticas propias del sufismo poseen una cualidad propia que les hace, digamos, tener una autonomía en el ámbito de la iniciación y por lo tanto seguirán siendo cultivadas, no obstante esas dificultades en el ámbito público sobre la ortodoxia o la no ortodoxia del discurso akbarí, pero necesariamente se ve que hay una cierta pérdida de una cierta influencia espiritual del maestro murciano y de sus más insignes comentadores o comentaristas. Tal vez a modo digamos, de testimonio, podríamos decir que, por ejemplo, algunos de los ¿no? Algunos de los intelectuales sufíes de mayor renombre en el mundo árabe de aquella época, como el Imam Al-Suyuti o Abdel Wahab Sharani, ¿no? 50 años después estamos entre el siglo XVI, ¿no? Entre finales del 400, finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, que es cuando se genera un cambio político en el mundo árabe, ya veremos, ¿no? Pero incluso Abdel Wahab Sharani, que es uno de los más ilustres herederos de la tradición akbarí, digamos que no resuelven las imputaciones serias, ¿no? Las imputaciones que son desde el punto de vista teológico y jurídico muy serias, porque
son una condena explícita contra Ibn Arabi, en el que se le acusa de hereje, de apóstata, en base a, con los cargos de hulul, encarnación, ¿no? Porque digamos que esa visión que tienen ellos del Wahdatul Wujud, el entendimiento que ellos tienen de este término que Ibn Arabi no utiliza, que es un término técnico que aparece en sus posteriores comentaristas y discípulos, pues ellos entienden que hay una delimitación de la esencia divina en la identificación de la cosa, ¿no? Es decir, que como en el caso del cristianismo, es la crítica que hace la teología islámica, ¿no? Cuando en la persona de Cristo se une la naturaleza humana y la divina en una sola persona, eso es lo que en la teología islámica se llama hulul, que sería un encarnacionismo, ¿no? Una cosa que es, digamos, una visión que no es aceptada por el Islam, en tanto que se acentúa la absoluta trascendencia de la divinidad y por lo tanto esa imposibilidad de que se identifique en la existencia, ¿no? Estas acusaciones continuarán por mucho tiempo, incluso después del periodo mameluco, ¿no? Pero vamos a hacer un inciso para entender lo que sucede con el cambio que se da en el entorno político de las tierras árabes, cuando hacia principios del siglo XVI los otomanos conquistan todas las provincias, todo el territorio árabe controlado por los mamelucos, ¿no? Desde Egipto hasta Siria, Shams y toda la península arábiga con las dos ciudades santas del Islam. En 1517, el sultán otomano Selim I entra en Damasco, y este es un acto, es un evento significativo porque digamos que las narraciones históricas de los propios otomanos relatan que lo que descubre el sultán otomano cuando va a visitar el mausoleo del insigne maestro Ibn Arabi, que está sepultado, como sabemos, en el monte Salijilla, en el norte de Damasco, descubre un edificio derruido, olvidado, y los otomanos son conscientes de que este es un signo, ¿no?, del olvido y del vejamen que ha sufrido la figura y la influencia del maestro y de sus enseñanzas, ¿no?, en este contexto en particular. Ese vejamen y esa hostilidad que a través de una serie de discursos desde el siglo XIV se sucedieron, ¿no?, uno tras otro, sin ser impugnados por ninguno de los más grandes representantes del sufismo akbarí, ni Suyuti, ni Abdel Wahab Sharani, ni Muhammad al-Bakri, que es otro de las grandes personalidades del mundo árabe, ¿no?, insigne representante de la tradición akbarí. Ninguno de ellos responde a estas imputaciones jurídicas, a estas fatwas que condenan a Ibn Arabi de apostasía y de herejía, ¿no? Son cargos muy serios, por cierto, y no obstante, cuando se sucede el ingreso, la toma de la antigua capital de los omeyas por el sultán Salim I, una de las primeras decisiones que toma es ordenar la reconstrucción del mausoleo y construyendo un complejo en el que se añaden una mezquita que hoy en día se puede visitar hoy en día, para quien pueda entrar en Damasco. Y eso como signo de ese reconocimiento que los otomanos otorgaban a Ibn Arabi desde los inicios mismos de su conformación como sultanato, ¿no? Entonces, ahí hay un giro interesante porque empieza una nueva fase en todo lo que es el ámbito de la cultura, de la jurisprudencia, de la intelectualidad y de la espiritualidad, ¿no? Los otomanos tienen una visión más cosmopolita y abren nuevas posibilidades de intercambio con otros a través de digamos, de la afluencia de una diversidad de perspectivas y de corrientes científicas, intelectuales y espirituales que llegaban de otros ámbitos de la UMA, Asia Central, ¿no?, desde Balkh, Samarcanda, Bujará,
eh, pero también de otros lugares que en esas instancias, ¿no? En ese contexto en particular, en el que había también el expansionismo safavida en lo que es el actual Irán y parte del Irak, pues había una importante migración kurda que entraba en territorio otomano y ocupaba eh, el, digamos, el territorio árabe que ya estaba bajo control otomano. Esto también se da paralelamente, obviamente, al intercambio que siempre se ha dado en el mundo islámico como consecuencia, como resultado de la peregrinación del Hajj, ¿no? El Hajj, aparte de ser una peregrinación sancionada como uno de los 5 pilares del Islam, es también y ha sido siempre una oportunidad para los musulmanes de todo el mundo poder encontrarse y para poder compartir formas culturales diversas, lenguas diversas, tradiciones diversas, pero también para intercambiar bienes, materiales, comercio y también para establecer conexiones con corrientes espirituales muy distantes entre sí geográficamente, pero que se centran desde la periferia en el centro, en el corazón de la UMA, que es Meca, ¿no? Entre Meca y Medina, pues se genera como en inglés, ¿no? Este centro magnético que atrae a infinidad de maestros sufíes, y muchos de ellos venidos de la India, donde con toda esa gran tradición de origen persa, ¿no? Los grandes maestros sufíes de la India pues han dado una expresión y una expansión nueva a los discursos akbaríes y donde la influencia de Ibn Taymiyyah, por ejemplo, no se ha dejado sentir, ¿no? Y es curioso ver cómo en otros ámbitos de la UMA la influencia de Ibn Arabi y sus comentaristas había florecido sin casi ninguna interrupción, lo cual no quiere decir que no hubiera una cierta hostilidad, no hubiera una cierta polémica, pero nunca llegó a concretizarse nada como lo que se concretizó en el ámbito de las provincias árabes en la época mameluca y que se deja sentir todavía incluso durante el periodo otomano, ¿no? Ahora, los lemas otomanos entran pues debate con los lemas árabes sobre la cuestión de la normatividad. Es una palabra que utilizo yo, que prefiero utilizar en vez de ortodoxia, que una palabra que sirve hasta un punto, pero creo que también perteneciendo a un horizonte semántico diferente, ¿no? Católico, cristiano, ¿no? La ortodoxia en tanto que configuración de una visión única, de una tradición que se forja a través de edictos imperiales, que es un caso muy diverso del Islam, donde ha habido un cierto equilibrio, por así decir, ¿no? Por eso es que se han habido pugnas religiosas, pero nunca se ha establecido nunca se ha cristalizado una visión única sobre la base de una teología única y así instituida por una sola institución, ¿no? Por lo tanto, esta palabra nos puede servir, pero creo que la palabra normatividad nos permite también entender lo que significa, digamos, es ser parte de la tradición islámica en tanto que disciplina, ¿no? Ser reconocida como una disciplina que se origina y encuentra sus raíces en la misma revelación coránica y en las mismas tradiciones proféticas, ¿no? Que son las fuentes de todo saber y de toda disciplina del Islam. Digamos que esta apertura, ¿no? Que se da en entorno otomano o gracias a la administración otomana en tierras árabes, genera pues también un contacto con otras corrientes espirituales que trae consigo estas tradiciones akbaríes, ¿no? Y lo vemos fundamentalmente ya, sobre todo en el siglo XVII, a partir del siglo XVII, en la obra de dos figuras axiales del sufismo árabe de esa época, como son Ibrahim al-Qorani y Abdelghani al-Nabulusi, ¿no? Estos dos importantísimos maestros de la tradición sufí, herederos
de todas las ciencias akbaríes, son los que se encargan de responder una a una todas las imputaciones elaboradas por los polemistas que le precedieron, ¿no? Desde Ibn Tamiyya, Tastazani y otros más, ¿no? Y entonces, elaborando respuestas que eran coherentes con toda la tradición akbarí, pero a su vez también remitiéndose a las propias fuentes de la tradición islámica y dejando entrever que la mala comprensión de estos textos tiene que ver con una incapacidad de poder participar de los lenguajes propios del tasawuf y no con una, digamos, una tergiversación por parte del sufismo de la misma visión islámica del Tawhid, ¿no? O sea que esto es, digamos, un punto de inflexión porque, digamos que se inicia allí ya un proceso de restitución, ¿no? Pero esto no es un fenómeno meramente histórico, no es una cuestión simplemente de libros y de enseñanza de textos, tiene que ver también con influencia espiritual. Y yo en el argumento central que elaboro en este trabajo me centro en la posibilidad de considerar la pérdida de un cierto influjo espiritual en ciertos maestros del sufismo akbarí en entorno árabe, mameluco y otomano, en la primera época otomana, ¿no? Porque Abdel-Wahab Sharani ya estamos en la época otomana, y a diferencia de Suyuti, que todavía está en periodo mameluco, ¿no? Y entonces creo que lo que yo denomino esta ruptura tiene que ver sobre todo con una cierta pérdida de un influjo espiritual, incluso podríamos especular con una pérdida de la investidura akbarilla, ¿no? De la investidura akbarí, la jirja akbarilla, ¿no? Que parece ser, sí, es, digamos, reactivada a través del contacto de estos dos maestros del sufismo del siglo XVII y XVIII, ¿no? Eh, Perdón, sí, XVII y XVIII, como son Qurani y Nabulusi, eh, quienes en sus obras recogen todas estas articulaciones difíciles en muchos casos, exposiciones oscuras sobre las cuestiones de ontología presentes no solamente en la obra de Ibn Arabi, pero en sus comentaristas más prolíficos como son Kunawi y el mismo Kaysari, ¿no? Que en su Muqaddimah es una de las obras más extensas que comenta el Fusus al-Hikam. Eh, eh, Lo interesante y lo realmente revelador de estos dos maestros es que ellos en realidad son la cadena, ¿no? El eslabón que une la cadena con una nueva, digamos, transmisión que le será posterior con una que la antecedía que venía de un entorno no árabe, ¿no? Y aquí estamos hablando del contacto, por ejemplo, que tiene Ibrahim al-Qorani con maestros como Ahmed al-Kushashi, que era discípulo de un gran maestro egipcio, Shinawi, que a su vez fue discípulo de un maestro de la India que se estableció en Medina, Sheikh Badullah Birwaji, quien venía de una tradición shatari, de una tárika de la India shatariya, y trayendo consigo un texto, una obra considerada una de las obras más importantes del sufismo de la India, y que tiene que ver con ciencia de las letras y con la ciencia de los talismanes, un sufismo muy particular, muy de entorno indostano, escrita por el maestro Mohammed Al-Gawan, ¿no? El profesor Carl Ernst en los Estados Unidos ha estudiado estas tradiciones sufíes de la India e incluso me parece que ha traducido algún texto, ¿no? Que es importante porque algunos de los más insignes representantes de esta corriente Shatari son a su vez representantes de un sufismo akbarí en la India y autores de algunos de los comentarios más importantes del sufismo akbarí en la India, ¿no? Y esto es, digamos, recogido por una cadena de maestros hasta llegar a Ibrahim al-Qorani, que es en quien ya se encarga de manera muy expansiva de articular una serie de discursos y posibilidades
de formular, digamos, todo lo que concerniente a la naturaleza de las ciencias del Tasawuf, ¿no? Algo parecido sucede con Nabulusi, quien recibe una iniciación Naqshbandi, pero no de una rama Mujadidi que viene de la India, de Ahmed Shirhindi, el gran maestro indio, sino a través de otro personaje que venía de Asia Central y que recala en Damasco, eh, como parte de una ola de todos estos maestros que venían de Asia Central a través del Imperio Otomano, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo confluyen estas corrientes Naqshbandis, que también son, eh, ellos mismos se ven como, también como auténticos herederos de la tradición akbarí, sobre todo en la India, ¿no? Eh, y una última corriente de sufismo turco-otomano, que sería la Jalwati, la Jalwatilla, ¿no? A través de un maestro otomano, Ali Karabash, que inicia a Ibrahim al-Korani en esta vía, y sabemos ya que los maestros otomanos de orientación helveti han sido siempre muy admiradores de toda la tradición del sufismo divino árabe y de sus comentaristas, y algunos de ellos han sido grandes comentadores de estas obras, como el caso de Miyasi Nisri, ¿no? Eh, eh, es así que estos dos personajes serán los transmisores de toda esta efusión de nuevas corrientes akbaríes, nuevas, pero que tenían una tradición propia, que venían de diversos lugares geográficos de la umma, y serán recogidos por discípulos de ellos, ¿no? Fundamentalmente por Mustafa al-Bakri, un personaje también central en la transmisión de todas estas ciencias. Mustafa al-Bakri se encargará de transmitir todas estas corrientes iniciáticas a una nueva generación de maestros sufíes, entre los que encontramos un círculo de maestros que venían del Magreb, ¿no? A través de su discípulo Mahmoud al-Kurdi, quien habría iniciado, según tenemos las fuentes, al gran maestro Tijani, Ahmed Tijani, y también a Abdel Wahab al-Tassi, maestro de Ahmed Ibn Idris, otro de los grandes, importantes maestros del sufismo entre el siglo XVIII, ¿no? Sobre todo el siglo XVIII. El emir Abdelkader es un poco posterior, ¿no? Y es aquí donde vamos a entrar ya a establecer el lazo que revela Chotkevich en su obra dedicada al emir Abdelkader, ¿no? Será pues el discípulo de Mustafa al-Bakri, Abdelkarim al-Zaman, quien iniciará en la tradición helveti y Naqshbandi a Murtada al-Zibidi, ¿no? Murtada al-Zibidi, que según nos cuenta algunas de las fuentes a las que ha accedido Chotkevich, ¿no? A biografía sobre el emir Abdelkader, habría sido quien inició al abuelo Sidi Mustafa y al padre de Abdelkader, Sidi Muhyiddin, importantes miembros de la comunidad Kadiri de la ciudad de Mezcara, en Argelia, y estableciendo pues entonces un vínculo directo, llegando incluso a proponer él una investidura akbarí que se da a través de su padre y su abuelo, y que llega al emir Abdelkader directamente por ese linaje, ¿no? Entonces este personaje es central, pero no solo porque, digamos, recibe esa iniciación Naqshbandi Halveti, sino que también la recibe de otro gran personaje importante, discípulo del hijo de Ibrahim al-Korani, Shawali Allah. Shawali Allah, para quienes han estudiado el sufismo de la India, como Antonio, que conoce mucho de este ámbito, es uno de los más importantes maestros del Tasawuf en la India, reconocido tal vez como uno de los polos más insignes de la tradición sufí en la India y en general en todo el ámbito de la Umma.
y un doctor de la ley, teólogo, gran comentador de diferentes ciencias, tanto exotéricas como esotéricas, y uno de los promulgadores de que la visión de las ciencias akbaríes, ¿no? No son incompatibles con la Sharia, ¿no? De que en realidad una lectura adecuada a partir de los estados visionarios y de esa atestiguación de la manifestación de la presencia divina que se da en el seno del corazón y de la conciencia humana, se logra realizar este conocimiento que es más bien un conocimiento directo y no un conocimiento transmitido a través de una intermediación humana, ¿no? Y que es compatible con la Sharia, en tanto que afirma la realidad interior de la tradición coránica, de la revelación coránica, ¿no? Y complementa la Sharia, que sería digamos, la dimensión exterior que, digamos, ordena la vida social, el mundo de la acción, el mundo de los actos, tanto los actos religiosos como de otros ámbitos de la vida humana, ¿no? Y que ambos se complementan, ¿no? Este es, digamos, en esencia la visión que tiene Shawwali Ala, y es también uno de los más importantes defensores de la obra de Ibn Arabi, eh, y es quien inicia a Murtada al-Zibidi en la tradición Shatari, ¿no? Murtada al-Zibidi venía de la India, había sido iniciado en una serie de tradiciones iniciáticas en la propia India, también Naqshbandi, pero oriundas de cadenas iniciáticas que venían de la India, y es quien es el personaje fundamental para entender esta transmisión akbarí que recibe a través de los discípulos de Mustafa al-Bakri y quien a su vez habría recibido de Ibrahim al-Qurani y Abdel Nabulusi, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ya vamos cerrando este capítulo de la reconstrucción de lo que sería la receptividad, la recepción y la transmisión del legado akbarí en esta época. Estamos llegando ya a la época de la premodernidad, y para cerrar, pues podemos referirnos al relato al que también alude Chotkevich, que sería el viaje que hace Abdelkader con su padre eh, alrededor de 1825. ¿No? El emir nace en 1808 en Mezcara, en la actual Argelia, y hacia 1825 acompaña a su padre en la peregrinación del Hajj. Y estos eran viajes que antes tomaban muchísimo tiempo, ¿no? Por las mismas condiciones en las que se daban, y ellos aprovecharon esa oportunidad para quedarse en el ámbito, digamos, en el entorno geográfico entre el Cairo, Damasco y Medina Meca por unos 3 años aproximadamente, recayendo en Damasco, donde entran en contacto con un personaje ilustre del sufismo de esa época, eh, Abdelhalik, Abdelhalik al-Baghdadi, al-Naqshbandi, ¿no? Un personaje central para entender el sufismo Naqshbandi en el ámbito árabe de esa época, discípulo indirecto de Ahmed Sirhindi, ¿no? Y también uno de los, digamos, uno de los maestros sufíes quienes tenían esa visión de diseminar las enseñanzas akbaríes en entornos iniciáticos y a una nueva generación de muridín, ¿no? de, 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 eh, de aquellos que caminan en la senda del tasawwuf, del suluk. Y este encuentro con Abdelhalik al-Baghdadi habría cambiado, ¿no? la visión que tenía Abdelkader de Ibn Arabi. Pues sabemos que habiendo sido educado en la Zawiya de su ciudad natal, en Argelia, Abdelkader había recibido una educación tradicional en hermenéutica coránica, en tafsir, en gramática, en poesía, en ciencias esotéricas, en jurisprudencia, en teología. El contacto, no obstante, el contacto con el Sheikh Abdelhalik al-Baghdadi tiene una significación muy particular porque habría recibido
una influencia espiritual importante. Y aquí esto, Chodkiewicz también hipotiza, ¿no? Formula la hipótesis que esto se trataría de una investidura iniciática akbarí que provenía de otro nexo espiritual, en este caso de la Naqshbandiyya Mujaddidiyya, ¿no? Pues bien, esto sería, digamos, el largo proceso que llegaría a su culmen con la obra que escribirá y sobre todo recitará el Sheikh Abdelkader en los últimos años de su vida en Damasco, ¿no? El Sheikh Abdelkader llega a Damasco hacia 1855, ¿sí? Habiendo estado en prisión desde 1847 a 1852 en Francia. Finalmente el emperador Napoleón III le concede la libertad y accede al pedido de exilio en Damasco. No obstante, al inicio, digamos, ante el temor que tenían los franceses de que en realidad el interés oculto de Abdelkader sería reorganizar una nueva yihad para enfrentarse al poder colonial francés en Argelia, le dieron la posibilidad de establecerse en Bursa, en la actual Turquía, en el norte de Estambul, una ciudad muy importante desde el punto de vista de la historia otomana. Y 3 años más tarde, se trasladaría finalmente a Damasco. Y entonces ahí él, gracias al contacto que tiene con un círculo muy próximo de discípulos, ¿no? Cobrará forma esta obra importante desde el punto de vista de la historia del sufismo decimonónico y sobre todo desde la perspectiva del estudio de la historia de la transmisión de las ciencias akbaríes, ¿no? Es un compendio de comentarios sobre aspectos ya comentados por los anteriores comentaristas de Ibn Arabi, pero que encuentran nuevas formas de expresión, ¿no? Nuevas alusiones metafóricas, sin lugar a dudas inspiradas por esas iluminaciones que él recibe cuando finalmente logra esa alquimia interior que se sucede precisamente hacia 1863 en su peregrinación a Meca y entra en contacto con el maestro Mohammed al-Masud al-Fasi, que como su nombre, su patronímico mismo lo dice, venía de Fez, de Marruecos, y era un importante maestro de la tradición Shadili que le conduce en ese camino ascensional hacia la develación del secreto de los misterios divinos, ¿no? Y obteniendo así una serie de aperturas, futuhat, que transforman la visión, digamos, que tenía el Abdelkader de toda la noción de las ciencias iniciáticas, la naturaleza de las tipologías espirituales y de las formas de concebir el conocimiento, realizando un grado superior, ¿no? Porque él ciertamente había sido ya iniciado en las ciencias esotéricas, pero este encuentro lo transforma de manera tal que a partir de ahí fluirá de una manera fecunda una serie de articulaciones y discursos que darán forma a esta magnífica obra que queda como testimonio de una de las más importantes en la historia del sufismo de los últimos 3 siglos, ¿no? El Kitab al-Mawaqif, que iniciará a cobrar forma muchos, digamos, unos 20 años después de la muerte de Abdelkader en 1883, ¿no? Serán sus discípulos quienes conformarán todo el corpus de manuscritos y de notas para dar una forma a un libro que será póstumamente editado. No editado, primero circulará a modo de manuscrito para finalmente ser editado en el Cairo hacia 1966, ¿no? Existen diversas ediciones, en fin, son detalles que podemos indagar de manera muy independiente por nuestra cuenta. Pero esto de manera muy sucinta, ¿no? Digamos que nos permite entender esa visión
esa realización, esta tají del testimonio de la presencia incesante de la divinidad en todo ámbito de la existencia, ¿no? Y estas son las enseñanzas que a partir de ese entonces inculcará e inspirará a sus más cercanos discípulos. Ahora bien, la visión que tenía, que recoge y transmite Abdelkader, la visión de un sufismo akbarí en el que eh, eh, podemos entrever esa compleja relación entre el uno y lo múltiple y cómo es que se da esa relación a través de la creación y la existencia, temas que la teología solo resuelve desde un punto de vista de una acentuación racional hacia un trascendentalismo, es decir, el Dios inconocible, ¿no? Pero que no resuelve la relación de cercanía y de proximidad que hace posible precisamente esa presencia de la existencia, en tanto que el fluvio del logos divino en la creación, ¿no? ¿Cuál es el nexo? ¿No? Esa es la cuestión de fondo, y aquí Ibn Arabi en el Futuhat y sobre todo en el Fusus responde de manera magistral, ¿no? Estamos hablando de la función antropocéntrica que Dios otorga al ser humano en el plano de la creación, ¿no? Estamos, en otras palabras, cuando en el Corán se relata que Allah enseña a Adán, el primer hombre, el primer profeta y primer hombre, todos los nombres, y Narabi nos dice que le hace conocedor de todas las posibilidades de la realidad que se manifiestan como teofanías en el cosmos. Y por lo tanto unifica a través de ese conocimiento, porque en la realidad divina, en la ciencia, ¿no?, infusa, no hay división entre sujeto y objeto. Por lo tanto, la propia existencia es un conocimiento, ¿no? No hay esa escisión como en el caso de la epistemología contemporánea, ¿no? Y por lo tanto, esa, ese estatuto primordial del ser humano, que los sufíes, y sobre todo en la escuela de Ibn Arabi y sus seguidores, ese estatuto que el ambus, digamos que ha sido el modelo por excelencia para todo ese sufismo, lo encuentran en la figura del profeta, a quienes los sufíes han considerado como la creación más perfecta, ¿no? El Ruh Muhammadí, que sería ese Barzaj que permite precisamente la manifestación en la pluralidad de entidades, pero que se unifican todos ellos en esta criatura, que es el vicerregente de Dios en el mundo, ¿no? Eso ese es el argumento central del Fusus, cuando Ibn Arabi dice que el ser humano es la pupila a través del cual Dios ve su creación, ¿no? Esta es una bella y muy recordada frase que nos sirve como, digamos, como metáfora para poder entender en el plano de la meditación contemplativa la naturaleza del hombre, tal como lo narra el Corán, y la función del profeta en toda esta efusión cósmica que es la creación, ¿no? Eh, todos estos temas los recoge de manera magistral el Emir Abdelkader en su obra, ¿no?, comentando, citando y haciendo alusivas interpretaciones sobre pasajes dificilísimos del Fusus, ¿no?, pasajes muy, muy enigmáticos del Futuhat al-Maquiyya, sobre la ciencia de las letras, sobre la función de la realidad mohammedí en la creación, pero no estamos pues ante simplemente un mero comentarista que parte de presupuestos ya establecidos, ¿no?, sino intuimos a través de la utilización de términos tan diversos cómo se transmiten el testimonio de la realización de un conocimiento directo, ¿no? Y aquí el Kitab al-Mawaqif, de manera, digamos, alusiva, deja entrever al lector
la preeminencia de, digamos, del conocimiento de la ciencia infusa por encima de las ciencias transmitidas, ¿no? Las ciencias transmitidas dependen de una transmisión humana en cadena, que tiene su importancia y su rol, pero que está sobre todo fundamentada en la utilización de la razón como instrumento fundamental y principal para la realización de este conocimiento, que es un conocimiento externo, ¿no? Que uno recibe en tanto que información. Mientras que la ciencia infusa es la realización de un conocimiento del ser de uno mismo, ¿no? Y a partir de ahí reconocer esa conexión que hay entre la realidad del ser de uno mismo con la realidad del mundo para poder contemplar en la belleza de esa efusión incesante de las teofanías divinas, que efectivamente el Yud es uno, pero se manifiesta en las criaturas en tanto que receptáculos en cada instancia de una efusión incesante que transforma el mundo de lo manifiesto en una miriada de posibilidades infinitas, ¿no? Ahora, ahora voy a compartir con ustedes un PowerPoint, si me permiten. Así vamos a hacer un poco de una lectura intertextual entre algunas de las interpretaciones más fascinantes que podemos encontrar en algunas obras, como sobre todo en el Futuhat al-Maquiyya, la obra más importante de Ibn Arabi, y acercarnos un poco a esa realización de esta ciencia gustativa, ¿no? De esta ciencia de la visión directa, y Yan, como se dice en el sufismo, ¿no? O ciencia gustativa, en Maldawaki, que tiene que ver con la interiorización propia, ¿no? De esa facultad de conocer algo, ¿no? Conocer la realidad que está siempre en relación con el infinito reconocimiento de la presencia divina. Vamos a, si lo puedo dividir con ustedes, un segundito. A ver. Muy bien, Ya te vemos, ¿eh? muy bien. Pues ahora empezamos. Bueno, acá estoy aquí. ¿Sí? El tema principal de esta presentación. Y aquí, esta es la edición, no es una edición crítica, pero es la edición con la que trabajo. Está editada por la casa Maison Alburac de París y es una edición muy buena, todavía inacabada, en 8 tomos hasta el momento del el libro, de lo que yo traduzco como el libro de los intervalos, ¿no? El Mawakif, en plural, ¿no? Vamos a hablar sobre ello más adelante. Muy bien. Esto es una cita del Futuhat sobre la relación entre la existencia y la realidad última, el principio universal que se denomina divinidad o Allah en el Corán, ¿no? El conocimiento que la realidad, o sea, el ser verdadero, ¿no? La realidad última, el principio universal, que es uno de los nombres divinos, al-Haq, tiene de sí mismo, es idéntico a su conocimiento del cosmos, ¿no? No hay una decisión ahí, porque el cosmos es una identificación que todavía desde la preternidad está, ¿no? En el seno mismo de la divinidad, ¿no? Ya que el cosmos nunca deja de ser atestiguado por él. Su ser nunca cesa de existir, de modo que su conocimiento nunca cesa de existir. Y su conocimiento de sí mismo es su conocimiento del cosmos, de modo que su conocimiento del cosmos nunca cesa de existir, ¿no? Esta relación entre existencia y conocimiento, ¿no? No hay una decisión, sino hay un continuum, es una unificación, ¿no? Absoluta de todas las posibilidades
en el uno, en la realidad última. Y esta es otra cita, ¿no?, sobre la preeminencia de la realización del conocimiento por visión directa y sobre las ciencias transmitidas, ¿no?, que son que dependen del akal, de la razón, para establecer un vínculo indirecto entre un objeto y un sujeto, y que luego se formula sobre la base de una especulación, ¿no? Y no tiene esa inmediatez como la degustación. Por eso es el in al-dawaki, también es uno de los términos que utilizan los sufíes, y muy en particular el emir, también en árabe. Cuando el intelecto de la gente de fe, ¿no?, en Dios, ve que Dios les ha exigido que le reconozcan después de haberle reconocido usando su evidencia lógica, intuyen otra modalidad de conocimiento de Dios que no se da por mediación del intelecto. Así emprenden arduas tareas en forma de ejercicios espirituales, recogimiento, ¿no?, la halwa, el retiro espiritual, eh, y las luchas contra el yo inferior, la mujahada, optando por un distanciamiento del mundo, el retiro y el estar a solas con Dios, en el dhikr, en el recuerdo constante, la murácaba, con el fin de vaciar el receptáculo interior y purificar el corazón de las máculas del pensamiento, pues el pensamiento está conectado con las cosas de este mundo. Es la preeminencia del conocimiento directo por encima del conocimiento transmitido, ¿no? Esta es una citación de Ibrahim al-Qorani, en una obra importantísima dedicada precisamente, escrita con la intención de responder a algunas de las polémicas acusaciones de Ibn Taymiyya y los seguidores de Ibn Taymiyya, ¿no? Rasail fi al-Wahda al-Wujud. El mundo existe por gracia de Dios, y no por medio de sí mismo, ni por sí mismo. Toda la existencia está ligada a la existencia de lo real, al-Haq, otra vez, ¿no?, del ser verdadero. Abdel-Ghani al-Nabulusi, ¿no?, muerto en Damasco en 1731, todos los conceptos conducen a la doctrina de la unicidad del ser. Esta es una traducción que hago yo del francés. Entonces, Bakri Aladin, un experto en Abdel-Ghani al-Nabulusi, traduce Wahda al-Wujud como unicidad del ser. El profesor Ventura lo traduciría como unicidad de la existencia, en contraposición a unidad del ser, ¿no? En fin, son matices, pero que resultan importantes para comprender en qué plano a qué plano nos estamos refiriendo. O al aspecto metafísico, en el que no hay ninguna relación con el mundo de lo múltiple, o a la primera identificación de lo uno hacia lo múltiple, ¿no?, que sería precisamente la unicidad de la existencia. Bueno, como decía, todos los conceptos conducen a la doctrina de la unicidad del ser, como hemos demostrado. Uno puede preguntar a los eruditos y teólogos esotéricos, ¿cómo podéis concebir un ser o una cosa existente que no participe del ser de Allah dentro de los mundos? Pues digo, todo se basa en el ser divino. Fuera de él todo está condicionado y determinado por definición, siendo entidades creadas y poseedoras de formas, pero cuando observamos la realidad de una cosa no queda nada real efectivo. Su existencia se debe a la existencia de Allah, pues la existencia divina es única. ¿Sí? Esto es descrito en el Idag al-Maqsud. Pues bien, a lo que alude aquí es precisamente a la noción de Tajalli, ¿no? O sea, la existencia pertenece solamente al único existente, ¿no? Y en tanto que criaturas, que somos lugares de receptáculos de las teofanías, que permiten la efusión de una cualidad de la existencia en nosotros, participamos de esa existencia, pero no somos existentes en sí, ¿no? Es un poco paradojal desde el punto de vista paradójico, desde el punto de vista filosófico, estas formulaciones, pero es lo que nos está intentando decir
Nabulusi, un poco para situar el tema del argumento con los teólogos y los doctores de la ley que acusaban de, ¿no? Digamos, no tenían esa amplitud de la visión interior para poder contemplar y meditar todas las exposiciones de Akbaríes en su amplitud metafísica, ¿no? Entonces, y esta es una cita del Kitab al-Mawaqif, ¿no? del Emir Abdelkader. Esta misericordia, Rahma, es única en su esencia y múltiple en sus relaciones y expresiones, siendo la multiplicidad inherente a sus objetos. La universalidad de esta misericordia abarca todas las cosas. Aquí, wujud, misericordia vendrían a ser sinónimos, ¿no? Hacen referencia al haq, a la realidad única. Incluso la ira, el sufrimiento y el castigo y otras cosas que uno imagina contrarias a la misericordia. En efecto, el todo es una autorrevelación de esa misericordia, que así abarca todas las cosas, pues el Altísimo es ilimitado. Dios ha respondido a la cuestión: ¿esta iluminación de la tierra, de los cielos y de todas las criaturas se produce de manera directa o a través de una intermediación? Aquí está aludiendo a la famosa Leya 35 de la Sura An-Nur, ¿no? Cuando Alá en la revelación nos dice, ¿no? Y Alá es la luz de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay entre ellos, ¿no? Debe entenderse como conjunción, unión o mezcla, ¿no? Aquí están utilizando los términos mismos en los que utilizan los polemistas para acusar a Ibn Arabi de hereje, ¿no? Hulul, encarnación, o itihad, unión con la divinidad, ¿no? Mediante el uso del símbolo del nicho, el cristal y la lámpara, volvemos a la ley de la Sura Nur, nos ha hecho saber que esta iluminación se produce sin unión, mezcla ni conjunción, sino por mediación de la realidad Muhammadí, al-Hakika al-Muhammadiyya, que es la primera determinación, al-Tayyum al-Awwal, el istmo de los ismos, el Barzak al-Barzaji, el lugar de la teofanía de la esencia y la aparición de la luz de las luces. Esta es una de las formulaciones más extraordinarias que he encontrado en el Kitab al-Mawaqif, porque está identificando a la luz que aparece en esta aleya, ¿no? Pero no a la luz de Allah, sino a lo que aparece en el interior de esta lámpara de la que habla, ¿no? Que está encendida con un aceite de un árbol de olivo que no es ni de oriente ni de occidente, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, ya de contrarios, ¿no? Que se unifica precisamente en ese ámbito de lo inefable, que es la primera determinación, ¿no? Y esa primera determinación también se identifica con la figura de la nube, a la que alude un famoso hadith cuando le preguntan que antes de la creación, ¿qué había? ¿Qué cosa había antes de la creación? Si Allah estaba en su propia absolutidad, ¿no? Pues una nube, ¿no? Y esa nube los hermeneutas sufíes lo identifican con la realidad mohammadí, ¿no? La primera identificación a través de la cual pasará toda la efusión de las teofanías en su dispersión hacia la multiplicidad, en su viaje centrífugo hacia la multiplicidad. La realidad de Dios es única y homogénea, no está sujeta ni a la multiplicidad ni a la alteridad. Acá está hablando de Allah en tanto que esencia, ya no está hablando de Allah en tanto que divinidad, en tanto que creador, ¿no? No puede ser circunscrita ni limitada, y la multiplicidad de los seres en tanto que receptáculos de la manifestación no puede condicionarla. Por el contrario, dichos receptáculos de su manifestación son múltiples, diferenciados, circunscritos y condicionados. Esta es una relación interesante entre, ¿no?, el sufismo, en tanto que visión universal del Islam, siempre ha incidido en este equilibrio necesario para poder entender la tradición islámica en toda su dimensión metafísica, sobre la necesidad de preservar este equilibrio entre el plano externo y el plano interno. Y aquí me viene en mente, Antonio estará de acuerdo conmigo, la Sura del Hierro, ¿no?, en la que se habla que Allah es lo primero y lo último, ¿no?, lo manifiesto y lo oculto, esos contrarios que se encuentran
en ese intermedio, ¿no? Que no es otra cosa que precisamente la manifestación de la realidad mohammedí, ¿no? El hermeneuta por excelencia del Corán, identificado con la figura del profeta Mohammed, ¿no? Pues entre la visión de un trascendentalismo en el que se ve a una divinidad distante de la humanidad, eh, y a la que solo podemos concebir de manera mental, ¿no? El tanzih de la tradición a la que alude el sufismo de Ibn Arabi, y este es sería el condicionamiento a una especie de trascendencia que no tiene ningún vínculo con la creación, ¿no? ¿No? Entre ese extremo y el otro opuesto, que sería la limitación de la divinidad en el plano de lo manifiesto a modo de encarnación, en el caso del cristianismo, o de otras perspectivas y otras tradiciones religiosas, que se edifican teológicamente sobre la base de este reconocimiento de la divinidad, pues entre esa polaridad, entre un excesivo trascendentalismo o inmanentismo, ¿no? ¿No? Los sufíes dicen, Dios es inconocible en su esencia, sí, pero, y aquí me remitiré a algunas de las palabras que alguna vez formulara Pablo en una de sus hermosas presentaciones, ¿no? Pues, pero Dios también se afirma positivamente en el mundo a través de sus nombres y de sus atributos, no siendo su esencia, sino siendo los vínculos relacionales que tiene la creación con las cualidades divinas, pero la esencia, su propia realidad última, es inconocible, ¿no? Y entonces ahí hay pues un, un elemento que los vincula, y ese elemento es precisamente ese receptáculo que, no siendo divino, ¿no? En esencia, el ser humano, el ser humano perfecto, la Hakika Mohamadiyya, participa del espíritu divino, ¿no? Entonces el Ruh Mohammadi, y es a lo que aluden todos los sufíes a lo largo de su historia, desde una diversidad de perspectivas, y eh, a lo que también alude el Sheikh Al-Akbar en el Fusul Sarjikan en particular, cuando nos propone esta visión del hombre, del ser humano perfecto, ¿no? El hombre universal. En cuanto a la gente de la develación iniciática y de la realidad del ser, Halal Kashwa al-Wujud, aquellos son la gente de la extrema perplejidad, al-Hayra al-Usma, y de la suprema estación, al-Waqaf, al-Waqfah al-Kubra, generada por la confrontación y diversidad, ¿no? Confrontación y diversidad de las teofanías de los nombres divinos, y debido al hecho que nunca permanecen según un solo estado o género particular. Estas personas, la gente del develamiento, evolucionan, o sea, se transforman, se transmutan constantemente. Sus corazones están constantemente en estados de receptáculo y necesariamente abiertos a toda, no receptivos a toda posibilidad nueva de manifestación de la divinidad. Así, siguiendo el flujo de las teofanías, como lo hace el camaleón, sin persistir en una atribución única de sus actos, porque la diversidad sucesiva de atribuciones de actos proviene de la diversidad de teofanías, ¿no? Es decir, el sufí, en ese estado de perplejidad, da testimonio de esa riqueza incesante, inagotable, de la munificencia divina, ¿no? Esa es digamos, la noción última del Tawhid en su dimensión metafísica, ¿no? Entender que esas posibilidades inconocibles se manifiestan positivamente también a través de una serie de estados, ¿no? En el reconocimiento de los atributos divinos, en el seno mismo de la interioridad, ¿no? De la conciencia humana. Bueno, voy a acabar esta presentación con lo que, digamos, lo que vendría a ser la transmisión de toda esa tradición en
en la contemporaneidad, en la cultura europea contemporánea, a través de un personaje central en la historia del sufismo contemporáneo, ¿no? Iván Agueli. Iván Agueli, un visionario, artista, pintor, disidente, político sueco, que vivió algunos años en París a los finales del siglo XIX y desencantado con la cultura europea y con una gran aspiración espiritual que no parecía encontrar respuesta en estos ámbitos teosóficos en los que con los que ya había entrado en contacto en su estancia en París, pues viaja a finales del siglo XIX al Cairo y entra en contacto con nada menos que con el Sheikh Abderrahman Ilish al-Kabir, uno de los principales discípulos, uno de los más allegados discípulos del Sheikh Abdelkader. ¿Sí? Es él quien se encarga del ritual fúnebre tras la muerte de Abdelkader en 1883, estando en ese momento en la residencia del Sheikh como huésped, ¿no? Los unía una amistad con su padre, eh, Mohammed Ilish, mufti maliki de Al-Azhar, y esta figura fundamental para entender la transmisión de ese sufismo akbarí en el contexto de la cultura contemporánea europea, ¿no? Es el que inicia a Iván Agueli en en el sufismo y particularmente en el camino del suluk y de la ciencia de los misterios y de la realización del corazón y de la visión interior del corazón desde la perspectiva akbarí, ¿no? Y entonces a partir de ahí se convierte en su discípulo, un discípulo prolífico, establece contacto con Enrique Sabato en el Cairo, un orientalista que publicaba una especie de revista en árabe e italiano, y empiezan a hacer una serie de traducciones sobre algunas obras de Ibn Arabi, algunas partes de algunas obras y comentarios. Y hacia 1911, en uno de sus viajes de vuelta a París, Iván Agueli, Abdelhadid Akili, ¿no? Con un nombre musulmán ya en el entorno islámico, inicia a René Guénon en la vía Shadili, ¿no? Y a través de René Guénon pues se inicia una fase nueva en la transmisión de las ciencias akbaríes. Sabemos ya que años después, Iván Agueli muere en 1917, pero muchos años después, el mismo Guénon se traslada al Cairo y vive en un entorno iniciático, Shadili, hasta su muerte en 1951, ¿no? Será efectivamente a través de las enseñanzas y el magisterio de René Guénon que estas ciencias encontrarán una nueva canalización, una nueva red de difusión en ámbito europeo. Acá nos estamos refiriendo sobre todo a sus discípulos más allegados, ¿no? Michel Balsan, Titus Burkhardt, Martin Links, quienes también se encargarán de seguir, ¿no? De seguir esa cadena de iniciación tan importante, ¿no? De la tradición Shadili, pero que también participaba, ¿no? En tanto que receptora de toda la tradición akbarí, de toda esa cosmovisión de sufismo de Ibn Arabi, ¿no? Aquí he hecho un pequeño recuadro de la cadena iniciática que recibe Abdelkader del Sheikh Mohammed Massoud al-Fassi en Meca hacia 1863, quien había sido discípulo de nada menos que el Sheikh Mohammed Zafir al-Madani, quien a su vez había sido discípulo del polo, así llamado el polo de su época, Molana al-Arabi al-Darqawi al-Hassani, el gran maestro sufí Shadili, que inicia una ramificación conocida como la Darqawi, la Tariqa Darqawiyya, ¿no? Y es esa filiación espiritual que recibe Ibn Agueli y a través de Agueli René Guénon, ¿no? Y es importante para finalizar esto porque
es a través de esa recepción que las enseñanzas akbaríes encontrarán un nuevo espacio cultural, espiritual y geográfico en el que se diseminarán todas estas obras y enseñanzas para llegar hasta nuestros días, eh, siendo pues hoy en día reconocidas como uno de los discursos que parten de la tradición islámica, que recogen, ¿no?, el mensaje de la tradición islámica, de la revelación coránica en su sentido más universal, y que a través de sus comentarios eh, inspirados, ¿no?, sirven como fuente de reflexión para nuevas modalidades de concebir el conocimiento, no simplemente como algo meramente intelectual y propositivo, ¿no?, el conocimiento tal como lo concebimos, ¿no?, en la epistemología contemporánea, ¿no?, esa siempre presente dicotomía entre el conocedor y lo conocido, sino que partiendo de una realización de un conocimiento infuso, directo, ¿no?, un conocimiento que, una marifa, ¿no?, un conocimiento que en principio no es un conocimiento en sí, sino el reconocimiento de algo, ¿no?, es la realización del reconocimiento de algo que ya llevamos dentro en nuestra propia constitución espiritual humana, ¿no? Y entonces no es un conocimiento en la modalidad de concebir algo externo a nosotros mismos, ¿no? Y esto es tal vez lo que ha inspirado a toda esta nueva generación de comentaristas y de investigadores en la obra de Ibn Arabi, como Chotkevich, como Denis Grill, para llegar a la actualidad, a la contemporaneidad, ¿no? Es un tema fascinante y espero pues haber con este discurso contribuido en algo para lo que sería la discusión de un tema tan importante que es la cuestión de la transmisión, la recepción y la restitución de las enseñanzas akbaríes desde digamos, la era de la premodernidad islámica en el contexto árabe a la contemporaneidad eh, postmoderna de hoy en día, ¿no? Pues muchísimas gracias, espero que lo que he expresado haya tenido algo de sentido, que haya sido, que les haya resultado claro, y de no ser así, pues podemos aprovechar este tiempo que tenemos que queda para preguntas y respuestas para poder continuar con alguna inquietud que puedan ustedes proponerme.